Hola, buenos días compañeras, compañeros presentes, profesora. En este video les hablaremos respecto al páncreas. El páncreas es un órgano clasificado como glándula que tiene funciones endocrinas y exocrinas. Sus funciones endocrinas vendrían siendo aquellas que se encargan de la secreción de hormonas, mientras que las exocrinas son aquellas que se encargan sobre la secreción de enzimas. El páncreas se divide en estroma y parénquima. Comenzaremos hablando por el estroma. El estroma vendría siendo aquel tejido conectivo que se encarga de rodear al páncreas. Lo subdivide y lo organiza en lóbulos y lobulillos. Además de aquello, le brinda soporte y este está compuesto mayormente por matriz extracelular. Contiene vasos sanguíneos, nervios y células inmunitarias. Todo esto ayuda a mantener una buena estructura para una adecuada función de este órgano. A su vez, el estroma se divide en cápsula, que vendría siendo aquel tejido conectivo que se encarga de cubrir la superficie exterior de este órgano. A su vez, están también los tabiques, los cuales se encargan de distribuir el páncreas separándolo en lóbulos y lobulillos. Como se puede observar, este de aquí vendría siendo un lóbulo, el cual se subdivide en diferentes lobulillos. Estos de aquí también vendrían siendo tabiques, aunque tengan un menor tamaño. Igualmente, los tabiques se aseguran de mantener una adecuada irrigación dentro de este órgano, ya que si existe algún daño en alguna zona de aquel, algún vaso se rompe, esto no afectaría por completo y se asegura el funcionamiento completo de este órgano. Igualmente se puede observar la presencia de vasos sanguíneos. Este de aquí vendría siendo un vaso sanguíneo. En esta otra imagen podremos observar un nervio, que vendría siendo este de aquí. Y por otra parte, también podemos contar con la presencia de nodos linfáticos, como este de aquí, por ejemplo. Este vendría siendo un nodo linfático, el cual se sitúa en el tejido adiposo, en este caso. Mientras tanto, la parénquima es aquel conjunto de células que se encarga de la producción y conducción de la secreción hacia el intestino. Sería todo esto de aquí, que incluiría el páncreas endocrino y exocrino. La parénquima se encontrará dividida en lóbulos y lobulillos, que estarán separados por los tabiques, que son las finas capas de tejido conectivo laxo, y como aquí podemos ver, lo que estoy señalando sería un lóbulo y las pequeñas como separaciones o pequeñas porciones serían los lobulillos. Las células exocrinas estarán conformadas por los acinos, que son como estas estructuras esféricas que estarán conformadas por las células acinares, las cuales serán de un color muy basófilo y su núcleo estará muy marcado y estará ubicado cercano a la lámina basal, que es como el borde de la estructura, y poseen estos gránulos, que son los gránulos de zimógeno, que le darán las funciones de producción de enzimas a las células pancreáticas. Antes de comenzar con los conductos, cabe destacar que las primeras células en recibir la secreción de las células acinares serán las células centroacinares, las cuales estarán ubicadas específicamente en el centro de los acinos pancreáticos y tendrán su función principal, que está relacionada con la secreción de bicarbonato y agua, lo que ayuda a neutralizar el ácido gástrico en el intestino y facilitar el flujo de enzimas digestivas. También se localizan en la porción inicial de los conductos intercalados, que son los conductos más pequeños en el sistema ductal pancreático. Es decir, la secreción
será recibida primero por las células centroacinares que vendrán de las células acinares y luego pasarán hacia los conductos intercalados para después pasar a los conductos intralobulillares y después pasar a los conductos interlobulillares y así pasar al conducto principal. Comencemos con los conductos intercalares, los conductos más pequeños y los primeros en recibir las secreciones directamente desde los acinos glandulares. Histológicamente, están formados por un epitelio cúbico simple, compuesto por células cúbicas bajas con núcleos redondeados y centrales, los cuales se tiñen intensamente con hematoxilina. Esta capa única de células cúbicas permite un transporte inicial de las secreciones. Además de transportar el producto glandular, en ciertas glándulas como las salivales y el páncreas, los conductos intercalares participan en la modificación iónica de las secreciones, ajustando parámetros como el pH y la osmolaridad. Esto es importante para preparar las secreciones antes de su paso a los conductos de mayor calibre. A continuación, encontramos los conductos intralobulillares, que se localizan dentro de los lóbulos de la glándula y reciben las secreciones provenientes de múltiples conductos intercalares. En cuanto a su estructura histológica, suelen estar revestidos por un epitelio cúbico simple o cilíndrico bajo. Las células en estos conductos suelen ser un poco más altas que los intercalares, lo que facilita el transporte y en algunos casos una modificación adicional a la secreción. Su principal función son transportar las secreciones hacia los conductos interlobulillares. Aunque tienen menos actividad de modificación en comparación con los intercalares, siguen jugando un papel en la organización y dirección del flujo de secreciones dentro del lóbulo. Finalmente, tenemos los conductos interlobulillares, que se localizan entre los lóbulos de la glándula en el tejido conectivo interlobulillar. A medida que el diámetro del conducto aumenta, el epitelio de estos conductos cambia. En los conductos de menor calibre, el revestimiento es cilíndrico simple, mientras que en los de mayor calibre puede ser cilíndrico estratificado o incluso pseudoestratificado. Esta estructura más robusta permite soportar un mayor flujo y volumen de secreciones. Los conductos interlobulillares cumplen la función de transportar las secreciones desde los conductos intralobulillares hacia los conductos principales de la glándula, que eventualmente llevarán el producto al exterior del órgano. Su epitelio más grueso proporciona una mayor resistencia y protección a medida que las secreciones se acercan a su destino final. Por otra parte, igualmente contamos con la presencia de islotes pancreáticos, los cuales se encargan de la secreción de hormonas. Estos se presentan como cordones irregulares con presencia de capilares fenestrados y a diferencia de las células exocrinas en tinción hematoxilina y eosina, estos tienen un color más eosinófilo. En este caso, al tratarse de un corte longitudinal, no podemos inferir realmente su tamaño, ya que no nos deja percibir su sección transversal. En el interior de este se encuentran las células beta, que se encargan de secretar insulina, las células alfa, que secretan el glucagón, las células delta, que secretan la somatostatina, y las células PP, que secretan polipéptido pancreático. Todas estas células no se pueden distinguir entre sí en la tinción hematoxilina y eosina, pero sí se puede a través de otras formas como lo son la microscopía electrónica.